Palabra de vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al 32, 40b al 41. Durante la persecución, hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿No les habíamos prohibido expresamente enseñar en nombre de Jesús? Miren cómo tienen a Jerusalén llena de su enseñanza, y ahora quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles respondieron: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús después de que ustedes lo mataron colgándolo de un madero, y lo exaltó colocándolo a su derecha para que Él sea nuestro jefe y salvador. Así es como ofrece a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Testigos de estas cosas somos nosotros y el Espíritu Santo que comunicó Dios a los que le obedecen. Hicieron pues azotar a los apóstoles y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Luego los dejaron libres. Y así salieron del Sanedrín, alegres de que Dios les hubiera concedido el honor de sufrir injurias por causa de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 30. Versículos 3 al 4, 5 al 6, 12ac al 13. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Señor, Dios mío, a ti grité, y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañan para el Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cambiaste mi luto en danzas y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 al 14. Yo, Juan, durante la visión oí la voz de infinidad de ángeles, miles de millones que rodeaban el trono, a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos. Decían con voz poderosa: Digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Y luego oí a todas las criaturas del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, que decían: Al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes respondieron: Amén. Y los ancianos cayeron de rodillas en actitud de adoración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 19. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les mostró de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los 2 hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: Me voy a pescar. Los otros le dijeron: Nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: Muchachos, ¿tienen pescado? Ellos dijeron que no. Él les dijo: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues a ese lado, y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podían arrastrar la red. Entonces, aquel discípulo que Jesús tanto amaba, le dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra,
vieron que había allí un pescado puesto sobre brasas y que también había pan. Jesús les dijo: «Traigan pescado del que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 143. Y con ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: «Vengan a desayunar». Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió. Y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que ellos?». Él respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Luego le preguntó por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Sé pastor de mis ovejas». Y todavía le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba, y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú te das cuenta de que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Te lo aseguro, cuando eras más joven, tú mismo decidías e ibas a donde querías, pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve a donde no quisieras. Con esto, quería darle a entender de qué manera iba a morir para gloria de Dios. Y luego añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la llamada tercera aparición de Jesús a sus discípulos en el lago de Tiberíades, encontramos la realidad profundamente existencial del apóstol Pedro, que se siente frustrado y fracasado por la no pesca en el mar de Tiberíades. La respuesta de Jesús, precisamente, que se aparece a ellos una vez resucitado, sin que lo reconozcan claramente, pero tampoco sin que lo desconozcan, es esta: vuelve a echar las redes a ver si encuentras pescado. Nuestra vida es un continuo echar las redes, y a veces la pesca es exigua o nula. Queremos cosecha y encontramos solamente no uvas dulces, sino agrazones amargos. Qué dolor en la vida, qué sensación de vacío cuando en el matrimonio, en la familia, en las relaciones de amistad, en las relaciones laborales, en la vida individual, decimos: ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué frutos exiguos o mínimos he alcanzado? ¿Por qué las cosas no se me han dado? Quizás la respuesta es la misma del apóstol Pedro. Echó las redes en nombre personal, apoyado en sus criterios humanos, quizás vanidoso y convencido de sus capacidades personales, pero olvidó que la obra es de Dios y no de nosotros. Hoy pidamos esa gracia como primera enseñanza de este Evangelio dominical, de echar las redes en nombre de Jesús y por la fe y la confianza en Jesús. Le dirá el Hijo de Dios a Pedro: echa la red a la derecha, indicando la derecha en la Biblia el lugar de la bondad, de lo bueno. Jesús, por ser el bueno, está a la derecha de Dios Padre. Pedro obedece y la pesca es tan sobreabundante que 153 pescados grandes, el número de especies conocidas en el mundo antiguo, habla de la totalidad de las bendiciones de Dios y de la universalidad de la Iglesia en su misión a la hora de lanzar las redes en nombre de Jesús. En tu vida personal, pregúntate: ¿he buscado cosecha? ¿He buscado pesca abundante apoyado en Jesús, siguiendo sus criterios de bondad, esto es, a la derecha? ¿O he querido construir mi vida,
mi matrimonio, mi familia, mis amistades a partir de mis criterios puramente humanos. Si construyes en Dios, construyes en roca y no te equivocarás, por más que vengan tempestades. Si construyes sobre ti mismo, construyes sobre arena, y cuando vengan dificultades te estallarás por dentro. En una segunda enseñanza encontramos el diálogo de Jesús con el apóstol Pedro. Algunos escrituristas hablan de que frente a la triple negación del apóstol Pedro durante las horas amargas de la pasión, Jesús le pide una triple afirmación de su amor. Puede ser verdad, pero algunos discuten esta opción exegética en la Escritura. Otros, en cambio, simplemente afirman que Jesús pide a Pedro un amor cualificado, un amor superior al de los demás hombres. En efecto, le dice: ¿me amas más que estos? La respuesta de Pedro, siempre fogoso, siempre primario, es: tú sabes que te amo. Y la respuesta de Jesús en las tres ocasiones es: me amarás demostrando que apacientas, pastoreas, acompañas, cuidas primero a mis corderos, los animales más pequeños, tiernos y frágiles, y en la segunda y tercera respuesta, apacentarás a mis ovejas, que son los animales más fuertes y más robustos. Hoy, a ti, papá o mamá, se te pide demostrar el amor a Jesús pastoreando a tus hijos, cuidándolos. A nosotros, sacerdotes, se nos pide demostrar el amor a Jesús pastoreando primero los corderillos, los más débiles en la fe, y luego las ovejas, las almas más robustas y maduras en el amor a Dios. Al final, Pedro experimenta una profunda desazón y tristeza cuando por tercera vez Jesús le dice si le ama. Pedro siente tristeza y le dice: tú sabes que te quiero. Quizás habrá recordado su triple negación, y Jesús, ratificando que el seguimiento a él solo es posible por la negación de sí mismo, le profetizará al apóstol Pedro: ahora que eres joven, tú te vistes y vas donde quieres. Cuando seas viejo, te abrirán los brazos, aludiendo a la muerte en cruz, con la que ofrendaría su vida el apóstol Pedro, y te llevarán a donde tú no quieras. Quedémonos con esta sencilla afirmación: el amor a Jesús no es en abstracto. El amor a Jesús es pastoreando las ovejas, acompañándolas. Todos tenemos almas a nuestro alrededor y estamos llamados a pastorearlas con cariño, con cuidado, con paciencia. Pídele a Dios, en tu tarea concreta como empresario, ama de casa, empleado, secretaria, dirigente, hombre de la calle, consagrado, consagrada a Dios, que mostremos el verdadero amor a Jesús, cuidando, protegiendo, señalando el camino a las almas encomendadas a nosotros, a nuestras ovejas. Solo así Jesús nos dirá, y con esta palabra termina el Evangelio: sígueme. Solo así podremos ser seguidores de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén Comunicaciones y Amén Radio te invita a vivir con nosotros la coronilla a la Divina Misericordia meditada, una para cada día de la semana. Encuéntranos en nuestro canal institucional de YouTube, Amén Comunicaciones, y en el canal personal, Padre Carlos Yepes.